iglesia, este es un fundamento firme para esta casa. Él mantiene nuestra lámpara encendida. El destino de esta casa, de esta obra que el Señor nos ha confiado, no descansa sobre nuestros hombros, no descansa sobre nuestras capacidades, no descansa sobre nuestras virtudes o la falta de ellas. Y eso es una buena noticia. Pero eso no significa de que esta obra esté liberada de nosotros y funcione estemos o no estemos, sino que cumplimos un rol en medio del propósito de Dios para esta casa. Amén. O sea que por un lado, no descansa en tus fuerzas, ni en tus capacidades, ni en tus virtudes, pero eso no significa que entonces vos no tenés nada que ver, Dios va a hacer lo que tenga que hacer, sino que Él ha decidido hacerlo a través de nosotros. Pero la responsabilidad no descansa en nosotros. Y gloria a Dios por eso. Porque si fuera por nuestra estabilidad emocional, estaría en el horno la obra de la iglesia. Si fuera por la constancia de nuestra fe, estaría en el horno la obra de la iglesia. Si fuera por nuestro carácter templado, por el fuego y el agua, tu abuela, estaría en el horno la obra de la iglesia. Y toda la Biblia nos muestra de que Dios es consciente de la fragilidad del ser humano, pero que Él ha escogido al hombre para que sea la expresión de su gobierno aquí en la tierra. Él ha escogido a la humanidad para que sea la expresión de su gobierno aquí en la tierra. Amén. Escuchaba hace unos días a un apóstol, el apóstol Juan Balistreri, decir de que Dios hizo algo muy loco. Dios es espíritu o es materia. ¿Es espíritu o materia? Digan, sin miedo, es espíritu. La palabra dice que Dios es espíritu. Y por eso busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Amén? Lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Pero dice que este Dios que es espíritu, en el primer versículo de la Biblia dice, creó el cielo y la tierra. Creó materia. Creó cosas tangibles. Creó cosas que están sujetas al tiempo, al espacio y a la materia. Cuando Él no pertenece a esa dimensión. Él pertenece a la dimensión del espíritu. Así que dice, este Dios que es espíritu creó algo que no es espíritu, que es materia, que es temporal, que es terrenal. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Y dice, y este Dios se metió en un lío por eso. Porque creó una dimensión, y esperen que termine lo que voy a enseñar, antes que alguien me apedree, creó una dimensión que Él no gobierna. ¿Cuántos me están siguiendo? Él no gobierna lo que es terrenal. Dice el Salmo 115, versículo 16, los cielos son los cielos de Dios y la tierra dio a los hijos de los hombres. O sea que todo lo que está en jurisdicción del Espíritu está bajo el gobierno de Dios. Pero creó para la creación una expresión de su gobierno, que se llama humanidad. Amén. Un hombre que lo hizo tanto espíritu como materia. Tanto capaz para estar conectado con Dios como para también tocar y administrar el mundo natural. Todo lo que Dios administra del mundo natural lo administra porque administra el mundo espiritual, que gobierna lo terrenal. Pero Dios es espíritu y creó al hombre para que administre las cosas de la tierra. Pero se metió en un segundo lío porque el hombre se separó de la comunión con Dios. Y ahora tiene que restaurar al hombre, porque restaurando al hombre restaura su gobierno en la tierra. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Y pensaba en esto hoy cuando oraba la tarde por la reunión, que este era un día de elecciones, que este era un día donde se eligen senadores, diputados para la nación y también para la provincia. Y me acordaba cuando era chico, nací en una casa que estaban en política,
Después se convirtieron, gracias a Dios. Pero me acuerdo cuando era muy chico, como Sarita, de que estaba siempre en actos públicos, en reuniones de comisiones y demás. Y me acuerdo que eso hizo que de muy chico esté pendiente de las elecciones, de los noticieros, del sufragio, y que era chiquito y mi mamá me llevaba para ver el cuarto oscuro, y mi papá también, mirá así como se vota. Lo mismo hice yo con Eliseo y ahora cambiaron el modo de votar, así que al cohete le enseñé cómo se votaba, porque ahora es todo diferente. Pero yo me acuerdo cuando era chico que a mí me aburrían las elecciones legislativas, porque lo bueno era el presidente, ¿no? ¿Saber quién iba a ser el próximo presidente? Creo que nadie se cuela del televisor para ver qué diputado ganó, de qué provincia, ¿no? Salvo el que le guste, el que esté muy metido en los temas, pero como que siempre estamos muy pendientes, si es elecciones presidenciales, nos quedamos todos hasta las 12 de la noche viendo cómo va, si va a balotaje, si no, sí o no. Y yo me acuerdo que muy tempranamente se formó en mí este pensamiento, lo importante es presidente, la elección de presidente, no la del legislativo, ¿sí o no? ¿Quién pensó así alguna vez? Lo importante, hasta que me acuerdo que me empezaron a enseñar acerca de política. Y muchas veces decimos, bueno, política no hablemos, hablemos de fe. Pero mis amados, la mitad de los hombres de Dios que fueron usados en la Biblia fueron políticos. Fueron reyes, fueron gobernantes. Esto habla de que el Evangelio tiene más que ver con gobierno de lo que nosotros nos gustaría pensar. Claro, no el gobierno según los hombres, sino el gobierno según Dios. Dios no quería dar a la tierra reyes según los reinos de la tierra, sino reyes y sacerdotes. Amén. Pero la política no es lo mediático, no es lo que pasa Gran Cuñado. ¿Se acuerdan? En el programa de Tinelli estaba Gran Cuñado, que era un poco una forma caricaturesca de ver a los políticos. Sino que la política en su definición más estricta es el arte de gobernar. Y si entendemos que el Evangelio, como nos enseñó la pastora, es la buena noticia de un rey que venció, el Evangelium, entonces debiera interesarnos crecer en el arte de gobernar. Porque el Evangelio que nos fue entregado tiene que ver con gobierno. Tiene que ver con entender principios de gobierno. Entender dinámicas de gobierno. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Ya no estoy hablando de gobiernos terrenales, sino del gobierno espiritual. Pero que todo lo que vemos es un reflejo de lo que no se ve. Amén. Si hay reyes en la tierra es porque hay un rey en los cielos y porque hay tronos en el mundo espiritual. Porque hay reyes, porque hay príncipes, hay principados, hay gobernadores espirituales, hay huestes de maldad. ¿Cuántos me están siguiendo? Todo lo que vemos es un reflejo de dinámicas y principios que existen en el mundo espiritual. Y algo que es muy notorio, y empecé a entender cuando empecé a aprender un poco de política, más por mi adolescencia, cuando uno se le despierta un poco más la curiosidad a estas cosas, de que las elecciones legislativas eran mucho más importantes de lo que yo pensaba. Porque no importa quién esté en el Poder Ejecutivo, si en las sillas legislativas no están la cantidad de personas necesarias para que aprueben algo que el Poder Ejecutivo decretó, dictaminó, declaró, esa ley no se verá manifiesta en esa nación. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Entonces esto lo vimos con este gobierno actual, en el cual él quiso hacer algunos cambios, quiso hacer algunas reformas, pero estaban sujetas a que se vote a favor de esa... ¿Cuántos me están siguiendo? No estoy haciendo política ni a favor ni en contra, solo hablando de principios. Amén. De que si el poder oficial, el oficialismo de turno, decreta algo, dictamina algo, será manifiesto si es aprobado por las cámaras legislativas. ¿Me siguen hasta acá? Y cuando digo de que Dios es espíritu y Él creó un mundo terrenal, natural, temporal, un mundo que está fuera de la jurisdicción de su gobierno, pero Él creó al hombre como una puerta. Amén. Por eso el salmista decía, alzad, oh puertas, vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Él le decía al pueblo, a los sacerdotes, alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Porque tu vida y mi vida es una puerta de gobierno espiritual aquí en la tierra, tanto de justicia como de injusticia, tanto de luz como de tinieblas. Amén. Entonces nos damos cuenta de que cumplimos un rol legislativo aquí en la tierra. Mucho más importante de lo que nosotros habíamos entendido posiblemente hasta el momento. Esto nos muestra de que muchas de las cosas que pasan no necesariamente tienen que ver con que Dios hizo o con que el diablo metió la cola, como a veces decimos, sino que está regulado por quienes legislan los ambientes, quienes legislan los territorios, quienes legislan
las casas, quienes legislan la familia, quienes legislan las naciones. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Me gustaría tener que decirles, todo lo bueno que pasa es de Dios, porque Dios quiso. Y todo lo malo que pasa es porque Dios no quiso, o porque el diablo metió la cola. Me acuerdo que cuando éramos chicos, o chicos en el Evangelio, así lo resumíamos todo, ¿no? Si algo bueno le pasaba a un hermano, fue Dios. No discerníamos si era un engaño de las tinieblas, si todo, no entrábamos todavía en esto de que no todo lo que brilla es oro. Si es bueno, si te hace feliz, gloria a Dios, ¿no? Después también nos líos nos hemos metido, ¿no? Decía que tenía al lado, no todo lo que brilla es oro. Me gusta decir que el discernimiento no es para distinguir lo bueno de lo malo, sino lo bueno a lo que parece bueno. Si no, no necesito discernimiento, ¿no? Pero sí para identificar lo que se parece mucho a lo bueno. Si algo bueno le pasaba, decíamos, gloria a Dios. Si el hermano estaba mal o le había pasado algo malo, decíamos, bueno, Dios no habrá querido, no habrá sido la voluntad de Dios. O, ahí la hermanita más intercesora, la más guerrera, decía, el diablo metió la cola. ¿No? Pero ni sospechábamos que podía ser un proceso de Dios. O que podía ser algo que llevaba a vida. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Después uno va madurando. Me gustaría decirles que todo lo bueno es de Dios y todo lo malo es del diablo. Pero la Biblia dice algo diferente. Dice que el poder de dar vida o de dar muerte está en la lengua. Dice que lo que se habilita para bien o para mal depende de las decisiones del ser humano. He puesto el camino de la vida y de la muerte delante de ustedes. Escojan la vida. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Dice Santiago, la lengua es un pequeño músculo, pero tiene la capacidad de hacer un gran lío. Es como una chispa pequeña, pero incendia todo un bosque. Es como un pequeño timón, que aunque es el elemento más pequeño de la embarcación, mueve toda la embarcación, mostrándonos de que en poder de la lengua del hombre, de las decisiones del hombre, de las declaraciones del hombre, de lo que gobierna el corazón del hombre, es lo que luego ocurre en la tierra. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Dice la palabra, tal es el corazón del hombre, tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y dice que del corazón mana la vida. O sea que todo lo que ocurre está definido por lo que gobierna el corazón del hombre. Por eso dice el escritor de los Proverbios que es más importante que conquistar una ciudad, conquistarse a sí mismo. ¿Cuántos me están siguiendo? Porque lo que ocurra hacia afuera será el resultado de lo que gobierne acá adentro. ¿Me están siguiendo hasta acá? Y ahí es donde está la eterna lucha espiritual. La única y verdadera batalla espiritual que se libra constantemente es la que el apóstol Pablo llamó la buena batalla de la fe. Es la batalla de por qué gobernará el corazón del hombre. Si lo que Dios ha hablado, o lo que mi mente dice, o lo que mi carne dice, o lo que el maligno me susurra. ¿Cuántos me están siguiendo? Ahí se definen todas las victorias espirituales, en la buena batalla de la fe. Dice el escritor de Santiago, ¿de dónde vienen todas las enemistades en las naciones? Todas las guerras. Piensen en los conflictos de hoy, en Israel, en Gaza, en Ucrania, en Rusia. ¿De dónde vienen las enemistades? Y nos gustaría decir, y de la ONU, y del G20, y de la ambición. No, dice de nuestras enemistades, que luchan dentro de nosotros. Todo conflicto, desde la pelea que tuviste con tu familiar, con tu cónyuge, con tu hijo, con tu sobrino, con tu jefe, con tu compañero de trabajo, hasta la guerra de Rusia y Ucrania, son definidas por lo que gobierna el corazón del hombre, las enemistades. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Entonces esto nos muestra de que el ser humano tiene un poder de legislar qué ley gobernará la tierra. Así como los legisladores tienen la capacidad de legislar qué ley se va a terminar aprobando en una nación, de la misma manera, nosotros tenemos la capacidad de ser legisladores. Amén. La iglesia tiene un poder legislativo aquí en la tierra, porque toda la humanidad tiene un poder legislativo. Amén. Por eso es tan importante que, por ejemplo, el oficialismo no solamente haya ganado una presidencia, un poder ejecutivo, sino que también metan en las sillas legislativas la gente estratégica que va a votar, que va a legislar en favor de lo que él está hablando.
Y por eso es que cuando la oposición pierde, ¿cuántos saben que la oposición en el reino de los cielos ha perdido? Amén, pero un amén más fuerte ahí. ¿Cuántos saben que el diablo está vencido? Amén. El diablo tiene miedo, aleluya. Amén. Pero ¿qué es lo que hace la oposición cuando perdió? Pasó en esta última elección, Massa perdió, la oposición, que la mayor oposición que había en ese momento perdió. Tratan por lo menos de en estas elecciones meter la cantidad de legisladores que por lo menos le hagan contra a lo que el Poder Ejecutivo quiere hacer. ¿Cuántos me están siguiendo? Lo que quiero decir con esto es que toda guerra que la iglesia tiene, toda guerra espiritual, mental, emocional que tú tienes, es una guerra por legislación. Es una guerra por que se legislen los decretos del trono. Porque es importante no solamente que el oficialismo tenga la cantidad de legisladores que escuchar esto, pensar que estoy haciendo militancia. No es importante solamente que el oficialismo meta la cantidad de legisladores que van a votar en favor de lo que el Poder Ejecutivo está decretando, sino que también es importante que los legisladores estén firmes en la ideología, en la mentalidad, en el mensaje que todos creímos que tenían cuando los votamos. Yo me acuerdo que esto pasó para cuando se estaba debatiendo del aborto. ¿Cuántos recuerdan? De que el pueblo cristiano se levantó a votar, algunos partidos, algunos legisladores, algunos presidentes, en la primer debate, porque se habían declarado abiertamente pro vida. ¿Cuántos recuerdan eso? Pero en ese debate que fue larguísimo, ustedes recordarán los pañuelos celestes, los pañuelos verdes que tuvieron, me acuerdo que habían personas que habían dicho, jamás seré pro aborto, pero que al escuchar en las cámaras de senadores y diputados, la exposición algunos cambiaron de posición. Algunos que estaban dentro de los partidos abiertamente pro vida, cambiaron el voto. Y así fue que la primera vez lo ganamos, pero cuando se volvió a abrir el debate, lo perdimos. ¿Cuántos me están siguiendo? Eso nos habla de que a veces tenemos legisladores que son partidarios del oficialismo, que es el Rey de Reyes, él es la única autoridad oficial que hay, ¿cuántos dicen amén? Pero como todavía tienen legalidades, todavía tienen áreas en su vida que no están bajo el gobierno, están tecleando, ¿cuántos me están siguiendo? En algún momento nos pueden patear en contra. ¿Me siguen? Entonces todo proceso de Dios con su pueblo es para afirmar un poder legislativo eficaz. ¿Cuántos me están siguiendo? En el libro de Apocalipsis lo llamaría que se complete el número de los sacerdotes. Que se complete el número de los justos, que se complete el número de los mártires, que se complete el número de los de toda lengua, raza, tribu y nación que vienen con vestiduras blancas y ramos de olivo en nuestras manos. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 25. Bueno, bien, 20 minutos la introducción. Vamos a esperar que el mensaje sea de 20 minutos también. Vamos a esperar, dije. No, creer siempre hay que creer, ¿no? Amén. Mateo 25, versículo 31. Y el título de la palabra de hoy es Los justos heredarán la tierra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Los justos heredarán la tierra. Aleluya. Pero si tuviera que cambiarle el título o ponerle un subtítulo, le pondría ovejas, cabras y lobos. Digan conmigo, los justos heredarán la tierra. Díganlo más fuerte, los justos heredarán la tierra. Aleluya. Amén. Amén. Ahora digan conmigo, ovejas, cabras y lobos. Amén. ¿Saben, amados? Hay fines de semana que no estoy muy claro de qué voy a predicar. Hay algunos fines de semana que voy en cada asignación, a veces lo que se ministró el viernes se me va aclarando un poco de qué va a ir el sábado en Hudson o en Ensenada. A veces con lo que pasó en Ensenada o la mañana del domingo se me va aclarando el mensaje del domingo en los días que a mí me toca predicar. Amén. Pero hay otras semanas en las cuales ya de que arranca la semana el Espíritu me da yo le llamo una asignación. Que ya sé que voy a hablar el viernes, que voy a hablar el sábado, que voy a hablar el domingo. Y ahí entiendo que no es solamente un fin de semana de enseñanzas, de administración, sino de cumplir una asignación. Donde quizás no es solamente importante lo que ustedes puedan aprender o recibir, sino lo que vamos a desatar en el mundo espiritual.
Amén. Son prédicas que tienen un potencial de decreto espiritual. Amén. Y yo sé que esta es una de ellas. Amén. Venimos de un viernes poderoso, se derramó el Espíritu Santo ahí en Berisso, el aceite del cielo, estuvimos como hasta las 12 de la noche en el piso, recibiendo una unción fresca. El sábado, ayer en Hudson, nos visitó una unción de liberación tremenda, el Señor hizo cosas tremendas. Y yo creo que hoy el Señor va a poner, si el domingo pasado nos puso una piedra fundamental, decíamos que el domingo pasado estábamos en Hebrón, estábamos donde David ya empezó a consolidar la comunión de los generales, amén, y estamos poniendo un fundamento firme para la extensión del reino. ¿Cuántos están listos para eso? Bueno, si el domingo pasado pusimos un fundamento, yo creo que hoy empezamos a sobreedificar cosas sólidas, amén. Que el Señor, si ya estamos en Hebrón, si David estaba en Hebrón y a partir de ahí fue a tomar Jerusalén, hoy el Señor empieza desde este lugar a preparar al pueblo para tomar la tierra. ¿Cuántos están listos para tomar la tierra? Yo les declaro en el nombre de Jesús que estamos a las puertas de tomar la tierra. Por eso el título que me quedé es: los justos heredarán la tierra. Amén. Pero quiero hablarles de 3 tipos de naturalezas que deben ser identificadas, ministradas antes de tomar la tierra, y son ovejas, cabras y lobos. Amén. Dice Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy me gozaba en medio de la adoración porque toda la adoración se trató de trono. ¿Se dieron cuenta? Hay un rey en su trono, cantamos. Y dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Esto es lo primero que quiero decirle. Esto es una palabra de trono. Esta es una palabra de reino. Flor nos enseñaba hace unos domingos atrás que hay 2 tipos de cosechas en el Evangelio. Una es la cosecha de alma y otra es la cosecha de reino. Cosecha de almas tiene que ver con las conversiones, que las vidas vengan a Cristo. Y la cosecha de reino tiene que ver con que Él separe el trigo de la cizaña, que Él se esté cosechando una generación para su gloria. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Esta es una prédica de trono, porque dice: se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de Él y Él separará a unos de otros. Digan conmigo: Él separará a unos de otros. Como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Amén. Dice que aquel día Él vendrá y se sentará en su trono glorioso. Reunirá todas las naciones y separará como el pastor. Digan conmigo: como el pastor. Como el pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y pondrá las cabras a su izquierda. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Lo segundo que quiero decirles, no solamente que es una palabra de trono, de reino, que Él se manifiesta como rey, sino también como pastor. No es tarea profética. A veces pensamos que todo lo que es discernimiento, purificación, separar lo vil de lo precioso, tiene que ver con lo profético, ¿no? Como que tiene un ojo clínico. No, mis amados, tiene que ver con el corazón pastoral de Jesús. El buen pastor separa las ovejas de las cabras. No es celo de la casa, es amor por el rebaño. Es un celo, pero no un celo de justicia, sino un celo de amor. Yo quiero decirte que hay un celo de amor del buen pastor por sus vidas. Hay un celo de amor del príncipe de los pastores por sus vidas. Amén. Él les dice en esta noche: yo soy el buen pastor y yo doy la vida por las ovejas. Amén. Él da la vida por las ovejas. Yo antes, cuando tenía que traer una palabra de justicia, una palabra de orden, de corrección, decía: uy, me volví medio profeta hoy. Hasta que un día el Espíritu Santo me dijo: no, hoy fuiste más pastor que nunca. Porque el pastor separa ovejas de cabras. Guarda la vida de las ovejas. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Dice que aquel día Él separará ovejas de cabras. Amén. Ahora les quiero contar una anécdota. Yo me levanté muy temprano este miércoles pasado, llevar a Sarita al jardín. ¿Cuántos saben que Sarita está media
¿no? Tocame un tango. Y íbamos con Sarita de la mano al jardín y se me zafa la mano y sale corriendo por delante. Le digo, ¡Sara! Le digo, se me escucha, va a venir. Y ellos se paran seco así, vení para acá, le digo, no te me adelantes. Y entonces viene, y por dentro yo pensé, bueno, obediente la cabrita aunque sea. Voy a ser sincero, yo pensé eso, obediente la cabrita aunque sea. Y el Espíritu Santo me confronta, me amonesta. Y me dijo, no digas cabrito, porque ella escuchó tu voz y lo obedeció. Y solo las ovejas escuchan la voz y la siguen. Bueno, ni un chiste se puede hacer, dije yo. Ni un chiste interno siquiera, ¿no? Que a uno ya lo andan corrigiendo. Y dije, pero tiene razón. Y sí, no, el Espíritu Santo, ¿cómo no va a tener razón? ¿No? Tiene razón, dije. Está re loca, pero me hace caso. Hay que andar corriéndola, mi amados, es un peligro andando, Sara. Todo el tiempo está al borde de la muerte. Todo el tiempo, de verdad, es increíble. Nos acordamos ayer, creo que era, cuando teníamos la practicuna, y ella era chiquita, pero lograba escalarla y no importa después cómo caía al piso. Pero ella caía. ¡Plum! Se escuchaba, y así se escapaba. Nosotros decíamos, es alto, no se va a escapar. Tu abuela, se pegaba unos palos bárbaros, pero se escapaba. Y entonces empecé a pensar, a meditar, en que las ovejas del rebaño son muy parecidas a Sara. Y yo dije, eso es ser pastor. Pero dije, y entonces empecé a meditar, porque alguna vez yo estudié un poco sobre la naturaleza de las ovejas. Tampoco es que estudié, ¿no? Pero investigué un poquito sobre la naturaleza de las ovejas. Y amados, algunos se van a sentir identificados, pero descubrí que la naturaleza de las ovejas es muy torpe. La oveja es muy torpe. La oveja es un animal que todo el tiempo está al borde de la muerte, básicamente. La oveja, va a sonar feo como lo voy a decir, pero no tiene ninguna virtud en sí misma. No es ágil, no es sagaz. Por eso todo el tiempo Jesús les comparaba, cuando estaban en peligro de lobos rapaces, con las ovejas. Porque la oveja no tiene intuición, la oveja no percibe el peligro, la oveja se puede prender fuego y no se dio cuenta que se prendió fuego. Entonces, la oveja no tiene ninguna virtud salvo una, y es que es pastoreable. Es que sabe identificar la voz de su pastor y la sigue. ¡Wow! O sea que todo el valor que la oveja adquiere, lo adquiere de su pastor. Todo buen camino que la oveja camina, lo recibe del pastor que la guía. ¿Cuántos me están siguiendo? Cualquier parecido con nosotros no es coincidencia. Por algo él no dijo manada de tigres. Que no somos tigres. Vamos, ¿no? Nos gustaría, ¿no? El león es él. Nos compara con las ovejas porque están constantemente al borde del peligro, constantemente tomando malos caminos, constantemente era para la izquierda y fueron para la derecha. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces la oveja no se puede jactar de nada, salvo de que escuchó al pastor y hizo lo que el pastor le dijo que hiciese. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Es una oveja que se enferma fácil. No es como cualquier otro tipo de ganado, de animal de campo que uno pueda llegar a tener, que son férreos, que pasan el invierno. Y no, la oveja se enferma de nada. La oveja le entran parásitos y le enferman el cerebro, se vuelven locas. ¿Cuántos me están siguiendo? El que es parecido con vos no es coincidencia. Nos susurran cosas, nos volvemos locos. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero es el pastor el que la unge y el que la cubre. ¿Cuántos creen que es maravilloso eso? Amén. Así que la oveja no tiene ninguna virtud y esto nos hace humildes. Porque como decíamos hoy al principio de la prédica, Él mantiene nuestra lámpara encendida. Es Él el que mantiene nuestra lámpara encendida. Llegarás a destino porque Él es fiel. Amén. Llegarás a pastos delicados porque Él es fiel. Te pastoreará corrientes de agua segura porque Él es fiel. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. En cambio la cabra, la cabrita, es rebeldona. La cabra no hace caso. Y busquen en YouTube videos de cabra y son insólitas. Son insólitas. Un día me mandó Marlene una que la cabra se mete a la chimenea, en el fuego, y el dueño la saca de las patas en medio de carbón encendido, y cuando se le puede zafar se le mete de vuelta
Ya están pensando en un hermano. Malo que son, son terribles. Pero yo lo acabo de sacar de ahí. Te pusiste colorado. Tuvo algún cabrito ahí por el... Yo lo acabo de sacar de ahí. ¿Cuántos me están siguiendo? Y el desquiciado se me vuelve a meter ahí. ¿Me explico? Yo creo que a la tercera vez, vos te querés morir, andá, morite, ¿no? Porque es insólito, o sea, se empeña en morirse. Se empeña en hacer lo que... Lucha contra su autoridad para... Déjame morirme tranquilo. Entonces, la cabrita es igual de inútil que la oveja. Pero tiene encima una deficiencia mayor, rebeldía. Una rebeldía total, una rebeldía inexplicable. ¿Sí o no? De hecho, no solamente en la Biblia, las culturas antiguas identificaban al rebelde con la cabra. La cabra era un tipo y figura de la rebeldía. Así que yo dije, bueno, Sarita tiene algo pro. No sé si por miedo, por identificación, por lo que sea, pero yo le hablo y reconoce mi voz. De hecho, hay veces que Flor me dice, hablale vos porque a mí no me hace caso. Y tiene razón. ¡Sara! Digo yo. Y no sé, de algún lado, a veces me hace hasta quedar mal. El otro día estaba, no sé qué, tiró al piso y yo me levanté para agarrar lo que ella tiró. Pero cuando me levanto de la silla, hizo así. Con esta cara. Como si la matara a rebencazo. Pero ella responde a la voz. ¿Cuántos me están siguiendo? Ella responde a la voz. Entonces dije, tenés razón, Espíritu Santo, no es cabrita, eso es una oveja, es una ovejita. Y ahí me puse a pensar en el sermón de Jesús, cuando él dijo, mis ovejas oyen mi voz y la siguen. Y hacía poco habíamos visto un capítulo de The Chosen, que muestran que él entra al templo, entra al atrio del templo por primera vez en la serie, y ahí él dice, yo soy el buen pastor, y mis ovejas saben escuchar mi voz, la reconocen y la siguen. Y ahí ya hay unos fariseos, saduceos, cerca, y dice, ¿qué estás insinuando? ¿Que debiéramos seguirte? Y Pedro, bien Pedro, dice, no, los que son ovejas y saben reconocer su voz. Y yo digo, qué violento este Jesús. Él estaba insinuando que no todos estaban hechos del mismo material. Él estaba insinuando que había gente con la capacidad de reconocer la voz del que habla. Y había gente incapaz de reconocer la autoridad del que está hablando. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? O sea, literalmente le estaba partiendo el tablero a la mitad. Estaba diciendo, no son todos lo mismo. Y yo sé que acá en esta primera parte del mensaje voy a matar alguna vaca sagrada. Lloré mucho este día por que el Señor me diera las palabras, que tuviera la atmósfera correcta para poder ministrar esta palabra. Pero nos gusta decir que todos somos iguales. ¿Sí o no? De que todos somos iguales, de que Dios todo nos ama por igual, que todo... Pero la Biblia no dice eso. Y yo tengo que decirles que la Biblia no dice eso. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Un día antes de esta secuencia con Sarita, estaba hablando con Nico, y él me estaba compartiendo una prédica que había visto, que todavía no la pude ver, que hablaba sobre los gigantes. ¿Cuántos han escuchado alguna vez de los gigantes en la antigüedad? Dice la Biblia que en la antigüedad, antes de Noé, en la tierra habitaban gigantes, que la cultura judía los llama nefilim, que para hacer corta la historia, son el fruto de ángeles caídos, ángeles que cayeron en la rebelión de Satanás, que tuvieron hijos con las hijas de los hombres, que codiciaron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas y dieron a luz una generación malvada, con una simiente mala, una simiente malvada. Dice que estos gigantes, hombres enormes, hombres grandotes, fueron los que le enseñaron todas las artes ocultas a la humanidad. Le enseñaron a forjar armas, a usar los materiales de la creación para forjar espadas, para forjar escudos, para la guerra. Estos hombres llenos de malicia, su simiente era malvada, son los que le enseñaron brujería, enseñaron a usar brebajes, hierbas con ciertos poderes para ciertos trabajos, a administrar el mundo espiritual. Todo ocultismo que hay sobre la tierra son los nefilim, esta raza maldita de mujeres que tuvieron relaciones con espíritus, con ángeles caídos, y dieron a luz esa simiente malvada. Y la humanidad aprendió de ellos. Y Nico me contaba una perlita tremenda, que cuando dice que Dios mandó el diluvio, ¿cuántos recuerdan la historia de Noé? No, cuando dice que no era justo, y por eso lo salvó, lo preservó, no significaba que él era más bueno que los otros.
o que en él había justicia. Él estaba tan separado de Dios como todo hijo de Adán. Pero lo que significa es que él no tenía la simiente de esos nefilim. O sea que este muchacho, Noé, todavía se había preservado de esa mezcla con esos espíritus inmundos. Entonces, cuando Jesús viniera, él iba a poder ser redimido. Él iba a poder ser salvado. Él iba a poder ser transformado. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Pero esa otra raza, no, porque su maldad era inherente a su persona. Para decirlo de una forma muy guasa, ni siquiera ellos eran creación de Dios. Dios no los creó. Fueron espíritus inmundos que tuvieron relaciones con las mujeres. Y así fue que nació esa generación, con una simiente corrupta. ¿Me están siguiendo? Inherente e inevitablemente corrupta. Amén. Ahora, Dios manda el diluvio, pero después nos sorprende encontrarnos de que igual quedaron gigantes en la tierra. Uno va a ver, por ejemplo, que cuando toman la tierra prometida, Enoc dice que él pelea contra los descendientes de los 3 hijos de Anac. Y ellos son los hijos de los gigantes. ¿Cuántos me están siguiendo? Después vamos a encontrar que David pelea contra Goliat, un gigante. Un hombre que dice la Biblia que medía por lo menos casi 3 metros de altura. Y que era parte de esa raza maldita. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Y acá donde mi amigo Nico me dijo que él venía meditando en algo muy trambólico, pero que tiene mucho sentido. Y es que posiblemente todavía sigan habiendo espíritus que se relacionen con el ser humano. Que conoce un poco el trasfondo del Umbanda, Quimbanda, que bajan entidades. Hay mujeres que eran completamente estériles, pero la Pompayira los poseyó, el marido tuvo relaciones con ella y pudo concebir porque el espíritu ese le dio la habilidad de concebir. Imaginen qué herencia espiritual, es una simiente que nace de una relación con un demonio, una relación con un espíritu. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Esta raza está maldita, tiene otra naturaleza. Así que yo venía pensando en esto esa mañana, decía, bueno, no es cabrita, pobrecita, es ovejita, mi nena. Y digo, qué tremendo. En aquel momento Jesús estaba diciendo, no todos son de la misma material en la tierra. Algunos aman la justicia, escuchan la voz de Dios y se pegan como moscas a la miel, y otros son rebeldes a la voz de Dios. Y el Espíritu Santo me dice en ese momento, sí, Jesús estaba dividiendo el tablero, no todos están capacitados para reconocer y obedecer mi voz. Pero los cabritos son el menor de los problemas. ¿Cómo digo yo? Los cabritos son el menor de los problemas. Porque Jesús también advirtió que hay lobos rapaces. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Quiero que me acompañen a Mateo, capítulo 7. ¿Vamos bien? Dice Mateo, capítulo 7, versículo 15. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo. Y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Ah, chalay. Acá es categórico Jesús. Dijo, cuídense de los falsos profetas. Y no dijo, porque estos son cabritos. Estos son lo que yo cuando separo oveja de cabra, van a estar entre las cabras. No, esta es otra raza. Es otra naturaleza. ¿Me están siguiendo? Oveja es un desastre, pero sabe escuchar la voz y la sigue. Amén. Cabra es también un desastre, pero es rebeldona a la voz del pastor. Pero habló de otro material que también está en medio de la humanidad. Tienen los mismos 2 ojos que nosotros, pelo, no tienen un cuerno ni nada raro. Se tiene que discernir espiritualmente. ¿Cuántos me están siguiendo? Y de estos, dijo, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de oveja. ¿Qué significa esto? De que este otro ser, este otro tipo de ser humano, de personas, son otra categoría, lobos. Y una de las cosas que dijo Jesús es que vienen vestidos de oveja. O sea, ¿cómo vamos a identificar? Porque ninguno va a tener cara de lobo, ni cara de oveja, ni cara de cabra. No sé si me explico. Salvo que Dios les abra los ojos espirituales y lo vean. Entonces Jesús dio una señal. Vienen disfrazados
de oveja. ¡Ah! Ya conmigo disfrazados. ¿Cuántos recuerdan el cuento de Caperucita? ¿Sí? Caperucita, ¡ay, netita, llegaste! Decía, ¿no? Imitó a alguien. Bueno, ¿cómo van a identificar los lobos? Imitan a los que son ovejas. ¿Están siguiendo? Pero la manera de darse cuenta que no es oveja, sino que es lobo, es por su fruto. ¿Me siguen? Dice, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. ¿Me siguen? O sea que se va a comportar igual que como los del primer grupo. Dóciles, obedientes, que parece que son los primeros que se reciben todo, que son, ¿cuántos me están siguiendo? Que están prestos para el servicio. ¿Me siguen? Se parecen mucho a las ovejas, no a los cabritos. Uno dice, bueno, si están los redimidos, los pipí cucú, y son oveja, y después el otro que son cabrito y lobo, bueno, el lobo debe parecerse al cabrito, porque son todos rebeldes. No, este se parece a la oveja. Ah, chalay. Interesante, ¿no? Este se parece a la oveja, pero no es oveja. Y dice, y la manera que se nota es por el fruto. Porque así como no se cosecha uva de los espinos, ni higo de los cardos, ¿quién sacó un higo de un cardo alguna vez? Nadie. Está hablando de la naturaleza. Por naturaleza no puede hacer lo que es bueno. Y muchas veces nos frustramos con esta persona. Y yo te digo, no puede dar fruto bueno. No puede. Literalmente no puede dar fruto bueno. Y me acordaba de otra conversación vieja. Hoy voy a hablar de muchas conversaciones. Una vez que andábamos por el centro con Marlene, con Nico, el día que se nos quedó el auto a la vuelta del colegio, del liceo, y en una que las chicas fueron a la farmacia, él me dice, llegué a la conclusión de que hay 3 tipos, me gustaría Nico para escuchar, porque casi que estoy predicando con él hoy. Me di cuenta, me dice que hay 3 tipos de naturaleza, hay 3 tipos de humanidades, me dijo. Hay una humanidad que es los herederos de salvación, que están predestinados para salvación. De ellos, la Biblia dice que Dios los conoció de antemano, los conoció desde siempre. ¿Me están siguiendo? Hay otros que son los que tienen el espíritu del mundo. Y hay otros que son simiente corrupta, hijos de los demonios. Que hay algo en su concepción que ya vino mal, que ya fue soplado algo malo en su mismo nacimiento. ¿Cuántos me están siguiendo? Que hay una herencia maldita, una herencia corrupta. No pueden hacer lo que es bueno. Amados, toda la Biblia habla de esto. Yo, para no perder mucho tiempo, le voy a decir de memoria algunos pasajes. Pero dice, por ejemplo, en el libro de Romanos, dice el apóstol Pablo, mi mamá lo compartía un miércoles en intercesión, decía el apóstol Pablo que no habían nacido todavía Esaú y Jacob. Y si no habían todavía nacido, significa que ninguno de los dos había hecho nada bueno ni malo. Pero Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Qué misterios que estoy hablando esta noche? No habían nacido, por ende no habían hecho nada bueno como para que Dios los quiera, ni malo como para que Dios no los quiera. Pero Dios ya había aborrecido a Esaú y ya había amado a Jacob. Eso, mis amados, significa que Dios no juzga como el hombre juzga. Nosotros juzgamos por si se sumó un porotito, si está haciendo las cosas bien. Y bueno, pero viene como 2 o 3 domingos que viene bien, ¿no? Que lo veo que adora, que lo veo, ¿no? Viene como 2 o 3 días que me está hablando bien, que parece que está más suave, que se liberó, ¿no? Hasta que después vienen así, ¿no? Porque nosotros juzgamos mal. Digan conmigo, juzgamos mal. Él nos conoce de antemano. Dios juzga naturalezas. Dios conoce naturalezas. ¿Cuántos me están siguiendo? Y él amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y Pablo está diciendo en toda esa carta, ¿quién somos nosotros para decir a quién Dios aprueba y a quién Dios no aprueba? Incluso dice a quienes escogió desde la eternidad para objetos de su ira. Para en ellos mostrar su justicia y su poder. Y pone como ejemplo a Faraón. Dice que desde la eternidad lo escogió para mostrar en él su poder.
Dice el apóstol Pablo, se pone a decir repatovica. Dice, ¿qué barro le dice al alfarero? Haceme vaso, no me hagas jarra. Haceme jarrón, no me hagas vasija. ¿Qué barro le habla a su creador? El creador destina cada vaso para el fin que lo destinó. Y nadie le dice a Dios lo que tiene que hacer. Wow. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Yo meditaba en todas estas cosas, mi amado, y me acordé de otra conversación. Una que tuvimos con vos, amigo. Un día me dijo, yo te voy a enseñar un principio ministerial, me dijo. Así, bien guarango me dijo. Te enseñó un principio ministerial. En toda iglesia hay 3 grupos de personas. Lo mismo que Nico, con distintas palabras, pero hablaron el mismo principio. Me dijo, hay hijos, que son hijos, conocidos de antemano, como Jeremías. Jeremías, antes que estuviese en el vientre, yo te conocí. Yo te aparté, te santifiqué y te di por profeta para las naciones. ¿Cuánto me están siguiendo? Amén. David, que dice, en el vientre mi embrión fue visto por tus ojos y escribiste cada día de mi vida en tu libro y no quedó uno solo de ellos sin ser contado. ¿Cuánto me están siguiendo? Amén. Muchas veces decimos que malo, Dios coge a uno, no, pero no es que Dios está diciendo, este lo meto de lobo, este lo meto de... No, es que Él conoce de qué simiente está viniendo cada cosa. ¿Me están siguiendo? Entonces de antemano Él ya sabe qué está aprobado y qué no está aprobado. Qué viene de una simiente de justicia y qué viene a levantarse contra la simiente de justicia. ¿Me están siguiendo hasta acá? Por eso Él peleaba en el Antiguo Testamento contra todo reino que se levantaba contra Israel, porque Israel llevaba la simiente de Abraham, que era Cristo. Y todos los que se levantaban, los amalecitas, los filisteos, se levantaban porque era una guerra de simientes malditas que querían ahogar la simiente del Hijo de Dios. Muchas veces no entendemos por qué es tan sangriento el Antiguo Testamento y parece que en el Nuevo Testamento se volvió amor y paz Jesús. No, es que en el Antiguo Testamento Él tenía que guardar que esa simiente naciera. Se rebelaban los imperios contra esa simiente. Desde que Moisés nació era un bebé y Faraón mandó a matar a todos los bebés israelitas. ¿Cuántos me están siguiendo? Desde que Jesús nació en Belén, Herodes mandó a matar a todos los bebés de ese territorio. ¿Cuántos me están siguiendo? Una guerra por la simiente. Dios hacía guerra contra los que querían matar la simiente de su hijo. Pero una vez que el hijo nació, Él vino para dar vida y darla en abundancia. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Pero eso, mi amado, no significa que no hay simientes corruptas. Por alguna razón, cuando Pablo va a predicarle al procónsul, a él le va a predicar la salvación y el perdón de los pecados. Pero cuando Bar Jesús, también conocido como Elimás, el brujo, quiso venir a interrumpir, no los unió a los dos al mensaje evangelístico. Le dijo, ¿hasta cuándo vas a interrumpir los caminos rectos del Señor? ¿Hasta cuándo te vas a oponer a los caminos rectos del Señor? Ahora por eso quédate ciego. Y el brujo se quedó ciego. ¿Cuántos me están siguiendo? Por alguna razón, cuando todos recibían el don de Dios, Pedro ese día estaba de Papá Noel, regalaba juguete a todo. Recibe el Espíritu Santo, decía Pedro. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Y vino uno y hasta vino con ofrenda. Un apóstol de lo moderno le recibe la ofrenda y le da el Espíritu Santo. Este me vino compacto encima, dijo. Este dijo, ¿cuánto tengo que darte por el don de Dios? ¿Y sabés qué le dijo Pedro? Que perezcas tú con tu dinero. Y se lo tradujo en argentino. Le dijo, morite vos con tu dinero. Hermano, siervo de Dios, morite, le dijo. Perece con tu dinero, muérete con tu dinero. En otras palabras, muérete con lo que es perecedero. ¿Me siguen? Se zafó la... No, es que él se dio cuenta que esa naturaleza no era buena. ¿Me están siguiendo? Y dice que después Pedro se tranquilizó un poco y le dijo, veo que en hiel de amargura está tu corazón. Y le dijo, pero arrepiéntete. Y quizás, alguien diga conmigo, y quizás alcances misericordia. Ahora, ¿le hizo ahí la oración de arrepentimiento? ¿Le dio el Espíritu Santo? No, porque sabía que este muchacho no era para darle el don de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Este muchacho no era para darle el don de Dios. ¿Me siguen? Amén. Llegado a este punto, que yo solamente hice un chiste, esta cabrita dije, y salió toda esta conversación con el Espíritu Santo, donde Él me dice, no solamente hay cabritos, no solamente hay cabras, no solamente hay rebelión entre el pueblo de Dios. Me olvidé de decirlo de conversación con vos.
sino que también hay lobos rapaces. El lobo rapaces ya es una simiente que devora al rebaño. ¿Me están siguiendo hasta acá? Amén. Presten atención a esto. Hay ovejas y ellas son un desastre, pero escuchan al pastor. Y entonces Él las guía a todo destino de gloria. Amén. Hay cabras que son igual de desastre que la oveja, pero son rebeldonas. Entonces quieren morir, parece. Pero hay lobos, hijo, y eso es lo más grave, me dijo el Espíritu Santo. No son las cabras lo más, sino que hay lobos rapaces. Y estas devoran al rebaño. ¿Me siguen? La simiente que devora la obra de Dios. Se devora a los verdaderos. Se devora lo que es justo. Es un Elimás, un Bar Jesús. Se oponen a los caminos rectos del Señor. Está en hiel de amargura su corazón. Hay maldad en su corazón. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Llegado a este punto, yo dije, bueno, Señor, ¿y dónde está lo de la acepción de personas? Porque dice tu palabra que tú no haces acepción de personas. ¿Cuántos me están siguiendo? Acá me está mostrando que hay uno que no hay manera que den buen fruto. ¿Y dónde está la acepción de personas? Y me dijo el Espíritu Santo, yo no hago acepción de personas en cuanto a la salvación. Y dice en el libro de Judas, yo se le invito a que después lo puedan leer, es muy cortito el libro de Judas, pero en sus últimos versículos, todo el libro de Judas habla de lo falso en medio del pueblo de Dios. De los falsos hermanos, de los falsos profetas, de los falsos siervos que están en medio del pueblo de Dios. Y se lo voy a parafrasear, es un solo capítulo el libro de Judas, está antes de Apocalipsis. Pero se lo voy a parafrasear. Él dice, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, todos eran pueblo de Dios. Todos fueron libres. Todos fueron liberados de Egipto. Todos fueron liberados de la esclavitud. Amén. En otras palabras, cuando pasamos al altar y recibimos a Cristo, todos éramos hermanos. Pero dice, pero en el desierto se reveló su verdadera naturaleza. En el desierto se reveló quién era Coré. En el desierto se reveló la rebelión. ¿Cuántos recuerdan a Coré? Se volvieron contra el liderazgo de Moisés y se los tragó la tierra. Amén. En el desierto se reveló el carácter de Aarón y de Miriam. ¿Qué? ¿Solo a Moisés le habla? Aarón, vos no sos sumo sacerdote. Yo no soy profetisa. Y le salió una lepra que tuvieron que ir a pedir perdón. Y Moisés intercedió por ellos para que reciban sanidad y perdón. ¿Cuántos me están siguiendo? Digan conmigo, en el desierto se reveló. En el desierto se reveló la naturaleza. Amén. El proceso revela la naturaleza de las cosas. Eso es lo que hace que el mismo sol ablande la manteca, ¿sí o no? Algo que es duro se vuelva blando, pero hace que el barro se vuelva duro. Amén. Vieron que algunos ponen al sol las vasijitas de barro y el sol la endurece. Porque el proceso revela su naturaleza. Amén. Es lo que hace que el agua hervida al huevo lo vuelva duro y al fideo lo haga blando. El proceso revela naturaleza. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Así que él habla de Balaam. ¿Cuántos recuerdan al profeta Balaam? El profeta Balaam, ¿no? Que le dijo a Dios, ¿puedo maldecir al pueblo de Dios? Pues me ofrecieron un billete. Claro, el profeta, como los reinos enemigos se dieron cuenta que lo que él maldecía quedaba maldito, le dijeron, te damos un mango y vos maldecí a Israel. Y le da profeta, dijo, te voy a preguntarle a mi jefe, dijo. Señor, ¿puedo maldecir a tu pueblo? Y él dijo, no. ¿Cuántos me están siguiendo? Dijo, no. Entonces le ofrecieron más plata. Como cambió la propuesta, digo, capaz que Dios tiene otra respuesta. Porque antes me habían ofrecido 100, ahora me ofrecieron 200. Señor, pero ahora me ofrecieron 200. ¿Vos me dejás? No, yo te dije que no. No, me dice el Señor, que por lo menos era temeroso de Dios. ¿Vale? Pero la tercera vez que va, le dice el Señor, anda. ¿Sí? Y ahí, yo me acuerdo cuando era chico, yo decía, pero fue injusto Dios. Y un día el Espíritu Santo me dijo, no, porque hay cosas que ya no se preguntan. ¿Cuántos me están siguiendo? Hay cosas que ya no se preguntan. Y el burro le salvó la vida. Amén. También hay burros en el cuerpo de Cristo. Son buenos, salvan la vida. El burro, y él peleaba con el burro, ¿no? No pelees con el burro. Si el burro te está diciendo, no pelees con el burro, es Dios. Amén. Aleluya. Así que yo le decía al Señor, y la acepción de persona, y me recuerda a Judas. Judas dice, todos eran hermanos, todos salieron, a mí me gusta decir, cuando pasaron el Mar Rojo en medio de milagros, todos cantaron.
Todos hicieron sonar los panderos, Miriam hizo su cántico de Miriam, pero en el desierto se reveló su verdadera naturaleza. Pero ¿saben qué dice al final de la carta de Judas? Dice que de igual manera tratemos de salvarlos. No los dejemos fuera de anunciarles la gracia, de mostrarles a Cristo. Amén. Aún si encontrás un lobo, uno de los que se oponen, los que son, igual no dejes de mostrarle a Cristo. Porque dice, porque quizás se salven, pero como escapando del fuego. Por eso Pedro a este brujo Simón que le pidió el Espíritu Santo, dijo, no, a ti no, perezcas tú con tu dinero. Pero arrepiéntete, porque quizás alcances misericordia. Pero el Espíritu Santo no le dio. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Ser usado por Dios, venir y poner las manos en el arado, no. ¿Y saben cómo termina Judas? Dice, traten de salvarlo. Muéstrenle a Cristo. Porque en una de esas quizás se salvan, pero como escapando del fuego. Pero hace esta advertencia. Pero recuerden que hasta su ropa está contaminada. Pero ustedes no tengan nada con ellos. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Sí, estoy hablando palabras muy fuertes. Y ahora sí voy a la conversación que tuve con mi amigo Fran. Un día me dijo, yo te voy a hablar un principio de ministerio, así, a lo loco me dijo. Dale, amigo, contame. Digo. En la iglesia vos siempre vas a encontrar 3 tipos de congregantes, me dijo. Me dijo, vas a encontrar hijos. Me dijo, vas a encontrar hijos atados. En realidad me dijo hijo endemoniado, pero voy a decir hijo atado. Hijo endemoniado y brujos. Toda iglesia donde yo estuve, hay hijo endemoniado y brujos. Hijo, yo ahora lo unía a la parábola de la oveja, en la cabra y el lobo, o a la parábola de Nico, de predestinados, los que tienen el espíritu del mundo y los que tienen la simiente corrupta. Amén. Hijos podemos decir que son ovejas. Generalmente, me decían, los hijos tenés que convencerlos de lo que Dios dice de ellos. O sea, el que vos ves que es el que le tenés que decir, perdón, Marley, sos vos. Le tenés que decir, hay un cántico nuevo en tu boca, no me gusta mi canción, no me gusta, no me convence, después cantamos un fragmentito de canción de ella y explota todo acá, ¿no? A una voz clamamos, nuestro clamor se une. ¿Cuánto recuerdan ese domingo? Explotó todo. Porque son ovejas, porque son un desastre. Pero hay un corazón genuino. Amén. Siempre hay que convencerlos de lo que Dios dice de ellos. Vean cualquier oveja de la Biblia. Gedeón, varón esforzado y valiente. No, yo no. Moisés, vas a ser el libertador de Egipto. Yo no sé hablar, yo soy tartamudo. ¿Cuántos me están siguiendo? Jeremías, yo soy niño, no sé hablar. Es el patrón de un llamado y escogido. Generalmente le cuesta mucho creer lo que Dios habla sobre su vida. Amén. Pues hijos, no vamos a decir endemoniados, vamos a decir atados, o con legalidades, con cosas que todavía hay que liberar. Por lo general, están muy prestos a hacer la obra del Señor, pero están desfasados. Traen mucho del mundo, traen mucho de que fueron muy útiles en el mundo, o del sistema de Egipto, ¿no? Que quieren hacer las cosas de Dios, pero con cosas que aprendieron en otros. No ha pasado con gente que ha estado en política, por ejemplo. Y después viene el Evangelio y quiere salir a ganar gente, pero con choripanes, no sé. Dice, no, hacemos algo, el activismo, ¿cuántos me están siguiendo? Entonces Dios tiene que limpiarlos, tiene que purificarlos. A veces tiene que poner una frenada, tiene que limpiar sus vidas, pero son hijos, hay propósito en sus vidas. Yo ahí digo, están las cabras, son un poco más rebeldonas, uno tiene que luchar más porque tienen muchas cosas aprendidas. Su vaso está muy lleno, vamos a decir, ¿no? Y hay que vaciarlos un poco, pero sus corazones son verdaderos, son genuinos. Y después tenés los brujos, me dijo. ¿Qué prédicas me hacen en el auto, amigo, a veces? Los brujos, escuchen lo que me dijo, porque esto les va a ser parecido a lo que dijo Jesús. Los brujos, me dijo, en la mayoría de las iglesias son copastores. ¿Y eso qué es el copastor? Menos en tierra fértil. Estoy haciendo la chistosa porque es muy dura esta palabra. Pero, generalmente son los que están al pie del cañón. Son los que llevan a entrar el pastor, son los que son teólogos. A mí me ha venido gente acá
Decime, Dios me trajo a esta iglesia para ayudarte a levantar el ministerio. No a recibir, no a aprender, a ayudarte. Estudié mucha teología, y amados, son muy difíciles de descifrar. Si ustedes creen que los brujos en la iglesia son fáciles de descifrar, no son fáciles de descifrar. Tienen forma evangélico. Pero se oponen a todo lo que es justo. Se oponen a todo lo que es verdadero. ¿Y qué dijo Jesús de los lobos? Que vienen disfrazados de oveja. Entonces, el que más loquito ves en la iglesia, posiblemente el que más hijo es. El que más luchado y requete contra luchado ves, capaz que no es oveja, pero es cabra. Es hijo, pero que necesita ser limpiado de mucho sistema de Egipto. ¿Cuántos me están siguiendo? Quizás ya no está endemoniado, pero hoy Fran me decía una palabra tremenda, de que a veces que ya el espíritu se fue, pero quedó la estructura de ese. Me compartía un testimonio un pastor que decía, si nosotros desalojáramos este templo y viniera otra iglesia a hacer su reunión acá, lo más posible es que predicarían en el mismo lugar que nosotros, lo que nosotros usamos como baño lo usarían como baño, lo que usamos como clase bíblica lo usarían, aunque no nos conocieron a nosotros, pero es que ya la casa quedó con una estructura, con una cierta disposición. A veces que somos libres de un espíritu, pero todavía nos queda la estructura de ese sistema que gobernaba nuestra vida. Dios tiene que derribar estructuras. Quizá el espíritu de nuestros antepasados ya no están, pero todavía quedó la estructura de lo que ese espíritu edificó, las edificaciones de maldad. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Así que el que más loquito ve, seguramente es hijo. El que más acelerado ve, seguramente es hijo. El que más pelea con el propósito, seguramente es hijo. Ese seguramente es oveja incluso. El que dice, no, yo no, es oveja de primera línea. ¿Cuántos me están siguiendo? El que hay que frenar un poquito y poner a medias tintas, quizás es hijo con legalidades. Pero amado, el que es una pinturita y desde que llegó tiene palabra y está lleno de Biblia y está lleno de profecía. ¿Cuántos me están siguiendo? El que es más siervo que todos los siervos, el que se queda hasta lo último a cerrar la iglesia. No te digo todos, pero muy posiblemente sea un brujo. Claro, no digo un brujo con verruga, pero que en hiel de amargura está su corazón. Que quizá tenga hasta un don profético, pero lo usa con fines corruptos para atraer a la gente a sí misma. ¿Cuántos me están siguiendo? Vean que cabras la separa de las ovejas por comportamiento. Vean después Mateo 25 y dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, porque, o sea, cabra, está re loca, ¿no? Pero de lobos, los que se devoran al rebaño, ¿saben qué dijo? Son falsos profetas. Estos vienen con ropas de profetas, con ropas de siervo, con ropas de ministro. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. ¿Por qué le estoy hablando todo esto? Acompáñenme a Salmo 37. Y créanme que ya en un cachitín vamos a ir terminando. Todavía no, amiga, pero ya te voy a dar la señal. La batiseñal. Salmo 37. Dice, voy a leer esta versión. Voy a leer en Reina Valera 60. Salmo 37. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra. ¿Cómo se llamaba la prédica? Los justos heredarán la tierra. Amén. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra. Y te apacentarás de la verdad. ¡Wow! Tú te alimentarás de la verdad. No tengas impaciencia por los malignos. Amén. Hablamos de lobos rapaces, hablamos de los que devoran el rebaño. Tú no te impacientes de los hijos de Anac, no te impacientes de los nefilim, de la simiente corrupta, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados. Yo les dije que esta noche no solo vengo a predicar, sino que vengo a ejecutar un juicio y un decreto de parte del trono de Dios. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Tú confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra.
y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Mira que te hablaba de decir, y confía en Él. Y Él hará. Confía en Él y Él hará. Dice, exhibirá tu justicia como la luz. Exhibirá tu... Hoy la justicia que te está costando mantener, los caminos rectos que te está costando mantener. Y ves que parece que al malvado le va mejor y prospera más rápido y que los malignos incluso tienen otra libertad que parece que tú no tienes. Tú estate tranquilo porque Él exhibirá tu justicia. Llegará el día que Él exhibirá tu justicia, exhibirá tu fidelidad, exhibirá que has permanecido en sus caminos, confiando en Él. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. No te alteres si hay otro que prospera por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Yo quiero declarar esta palabra sobre tierra fértil. De aquí a poco no existirá el malo en medio de tu campamento. De aquí a poco no existirá el brujo, no existirá el malvado, no existirá el hijo de Anac, no existirá la simiente corrupta. ¿Cuántos lo pueden creer? Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Vas a mirar hacia donde él estaba siempre y no estará ahí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. A alguien le tengo que decir, resiste un poco más, porque viene el día en que Él exhibirá tu justicia. Él exhibirá tu justicia. Al injusto, donde antes estaba, ya no lo verás más, pero los mansos heredarán la tierra. Tú no te inquietes, no te llenes de ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Yo les digo, mi amado, estamos muy cerca de tomar esa tierra. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor, escuchen esto, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Él mantendrá tu lámpara encendida. Oh, no te inquietes porque el injusto tiene mucho y porque tú tienes poco, porque al justo lo sostiene Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos. Oh, al que conoce de antemano, al que es oveja, al que él amó desde antes, él te amó desde antes. Desde antes te vio, te guardó y te preparó para un tiempo como este. Conoce Jehová los días de los perfectos. Yo siento esta noche de hablar a boca de jarro esta palabra. Hay veces que yo digo, ay, ¿será que acá no tengo un brujito escondido? Yo siento esta noche decírselo a todos ustedes. Conoce Jehová los días de los perfectos. Y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán. Y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Oh, bendigo a los que aún en medio de necesidad están dando. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino.
Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, dice David, y no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Miren si no hay riqueza para el justo. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino. Yo a alguien le digo esta noche, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová. Y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron.